Punto por punto. Señor magistrado, pues antes que nada, felicitarlo por este importante cargo al frente del Tribunal Superior de Justicia. Gracias por tomar la entrevista. No, al contrario, gracias a ti por la invitación, estamos a la orden. Oiga, pues lo digo con sinceridad, creo que nos da gusto que un abogado morelense, al que conocemos, de una familia conocida, tenga esa responsabilidad de presidir el tribunal. Bueno, sin dejar de mencionar todas estas aristas que se han dado durante la semana. Sí, así es, hemos tenido ahí algunas situaciones, no quiero decir que ya las esperábamos, pero bueno, siempre en una sociedad democrática y donde no hay intervención de terceros suele pasar. Afortunadamente, pues bueno, sí, soy morelense, toda mi vida he estado aquí, mi madre era morelense, mi padre es de San Luis Potosí, pero toda su vida ha vivido aquí y orgullosamente poder estar dentro del Poder Judicial y tener este cargo. Señor magistrado Rubén Jasso, pues lamentablemente nosotros, los analistas, pues no esperábamos nada diferente, porque en los últimos años el tribunal, y no estoy hablando de 5 años, estoy hablando de por lo menos quizás 20 años que el tribunal tiene esa polarización, aunque han cambiado magistrados, es increíble cómo no se ha podido lograr que el pleno logre consensos suficientes. Mira, fíjate que este tema así como lo refieres tú, no lo habíamos tocado y tienes mucha razón. No sé si sea aproximadamente 20 años, 15, por ahí puede ser, pero tienes toda la razón. Cuando 6 magistrados entramos en el 2009, en virtud de una resolución de la Suprema Corte, siempre la intención fue, pues, unirnos, trabajar por la administración de justicia, trabajar por el Poder Judicial en unidad. Y eso yo le he platicado con ellos. Creo que hemos defraudado en esta parte porque se supone que se tomaron a los elementos que tendrían todas las directrices y todo el perfil para poner una buena organización dentro del Poder Judicial y poder cambiar la historia que se venía dando en aquel tiempo con el magistrado Ricardo Rosas y cambiar esta dinámica que se tenía. Y ahí, vamos, es un punto que acabas de tocar muy importante, que efectivamente son muchos años y no hemos podido hacer este cambio. A eso me quería referir, que hay una oportunidad de que el Pleno entre a una nueva etapa y ahí va a tener que ver mucho la capacidad de construcción de diálogo, la capacidad de buscar una conciliación, pues de quien ahora preside el tribunal, que es usted, magistrado Rubén Jasso. ¿Cuáles son las tareas que se ha asignado? Digo, obviamente es mucho el trabajo en el tribunal, pero el primer paso seguramente tendría que ser conversar con todos los integrantes del Pleno, cómo ha diseñado un acercamiento con ellos. Y yo esperaría que también los otros magistrados pues tuvieran esa apertura, porque Morelos se merece ya un tribunal fuerte, si no con una unidad unánime, sí con condiciones para trabajar por la gente que está esperando justicia. Es correcto, fíjate que es de los... Yo esperaba un escenario de acuerdo a cómo se fueron dando los tiempos políticos en el tribunal, un escenario no sencillo, no visualizaba, estaba dentro de las hipótesis, pero pensábamos que sí se iba a poder llevar al menos un pleno con todos los magistrados. Sabíamos que está la división, que había intereses jurídicos, personales de todo tipo, inmersos, en el cual no podía darse una unanimidad. Sin embargo, bueno, tenemos que trabajar, caminar y efectivamente buscar a los magistrados y hacerles la invitación para trabajar en pro del Poder Judicial, no de una persona, en favor del Poder Judicial y que traiga un beneficio a la sociedad. Ahora bien, señor magistrado, pues algunos inconformes han dicho que van a acudir a impugnar esta designación, pero también tenemos como antecedente que otros presidentes del propio tribunal en años anteriores surgieron en un mismo escenario, es decir,
pues no se dieron las condiciones para una mayoría calificada, por decirle así. Quizás me equivoco en el concepto, pero finalmente hubo una designación y se ha respetado. ¿Cuál es la propuesta que trae usted para que no se tenga que seguir desgastando el tribunal en procesos jurídicos que a la larga, bueno, pues solamente quitan el tiempo? Bueno, tienes toda la razón, ¿eh? Te abocas a estarte defendiendo, a estar viendo las cuestiones de amparos, etcétera, y te quita tiempo para el trabajo. Eso es cierto. Sin embargo, también, así como todos los justiciables tienen derecho a interponer recursos, bueno, pues la verdad es que lo tienen. No lo podemos negar. Tienes también toda la razón, que está el antecedente de la magistrada Nadia Luz. Por ahí alguna persona decía que parecería que hoy estamos inmersos en la costumbre. No, no, fue un criterio jurídico que se tomó en aquella época. Hoy yo lo sigo sosteniendo, que los magistrados tenían que ir y el único requisito es estar debidamente notificados. Lo omitieron y es una circunstancia muy particular que en aquella época se interpuso un amparo en contra de la designación de la magistrada Nadia Luz Lara, y las autoridades federales dicen algo muy interesante. Eh, no puedes alegar en tu beneficio la omisión de ir porque fuiste debidamente notificado. Parecería hoy que el que no va o el que no hace es el que tiene la razón. Creo que el lugar para discutir jurídicamente cómo se tendría que hacer, si estaban mal hechas las convocatorias, era el mismo pleno del tribunal. No fueron, no quisieron tener una discusión. Sin embargo, ese es un criterio jurídico y eso quedará resuelto por las autoridades y como lo ha señalado, hay que trabajar por el Poder Judicial y ese es el primer filtro que tenemos que llevar a cabo. Señor magistrado, en la época de Ricardo Rosas, ya hace algunos años, pero la tengo que referir porque fue también un proceso en el que había mucha polarización. En aquel entonces, el magistrado decía es que yo no voy a permitir intromisiones del gobierno de Marco Adame en aquel entonces. Después, los desgastes han sido de una o de otra manera también por saber si meten o no meten las manos los gobernadores en turno. Con Rubén Jasso, ¿cómo va a ser la relación con el gobernador Cuauhtémoc Blanco? ¿Qué es lo que se tiene que construir en esta etapa democrática donde los ciudadanos están cada vez más vigilantes de que se haga realidad esa división de poderes? Primero sí debemos de partir de una división de poderes. Con antelación, en otras épocas, los gobernadores designaban magistrados, jueces y decían quién era el presidente del tribunal. Hace ya varios años no sucede así. La decisión es autónoma e independiente de los integrantes del Poder Judicial. Esto es muy importante. Esto es cuestión que nos da la facultad y la posibilidad de sentarse con los dos poderes, no solamente con el gobernador, con los dos poderes para construir, porque no estás debiendo el favor y no te puso un externo. Tienes la facultad, tienes la habilidad para poder trabajar y quien pierde en una pelea entre poderes es el Estado y los propios poderes. No, no se puede estar peleado entre autoridades. Es una mala imagen, una mala proyección que se le da a la sociedad. Tenemos que trabajar, estemos o no de acuerdo en algunos puntos, pero en los que coincidamos hay que trabajarlos, en los que no hay que ver cuál es la diferencia y resolverlos. Se tiene que trabajar de la mano entre los tres poderes. Señor magistrado, pues le reitero la felicitación. Esperamos que sea una gestión exitosa para bien de Morelos, de la gente. ¿Algún mensaje final a quienes nos hacen el favor de vernos? Hay muchos pendientes, mucho trabajo en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Por ejemplo, esta semana nos hemos desgastado mucho hablando de la designación de la mayoría del Pleno, de por qué no fueron unos, por qué votaron otros, pero hay otros temas que nos interesaría a los morelenses que el tribunal estuviera debatiendo, bajando. Por ejemplo, a nivel nacional está esta amnistía que se ha promovido y que obviamente sabemos que es un asunto federal, pero aquí en Morelos tenemos nuestros propios temas que le implican a la gente que está en un proceso de administración de justicia. ¿Algún mensaje final para toda la audiencia de Punto por Punto? Fíjate que es una de las situaciones que se ha debatido en el tribunal, en el pleno, que lo importante es que hagamos un debate en favor de la sociedad, no un debate interno de resolver nuestras diferencias.
uno de los proyectos principales que se tiene y que es una de las problemáticas y que es algo que se nos ha pedido, es en materia familiar. Se habla mucho de lo penal, ahí está, se ha trabajado, Morelos es de los estados que van en los primeros lugares en cuanto a la implementación, su avance, en la ejecución de sanciones, el cuidado de esta parte, pero hoy, con esta pandemia, las familias que han presentado sus juicios en los juzgados familiares, juzgados civiles, eh, bueno, no han podido tener contacto, algunos hay convivencias familiares que están suspendidas. Entonces, uno de los pasos importantes que tenemos en puerta y que es un compromiso con la sociedad, buscar que se den estas convivencias, aunque sea por estos medios, como lo estamos haciendo en este momento, vía electrónica, y puedan tener algún contacto con los padres o las madres con sus hijos. Pues muchas gracias por recibir la comunicación, magistrado Rubén Jasso. Pues vamos a conversar, si nos lo permite, más adelante de otros temas. Vamos a profundizar del trabajo administrativo, del trabajo en los juzgados, de cómo se puede ir avanzando para que Morelos tenga pues un sistema de justicia cada vez mejor. Por lo pronto, gracias por tomar la comunicación y muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti por la invitación y el día que gustes estamos a la orden. Gracias, magistrado Rubén Jasso. Punto por punto.